Los secretos de las grandes pinturas. Un baño en Anières, 1884. Georges Seurat. A finales del siglo XIX, Anières era considerado un balneario. Bulliciosas multitudes se reunían en las orillas del río Sena para aplaudir a las regatas. El centro de navegación era el lugar para estar. El castillo era un restaurante muy apreciado por la clase media, en el que resonaba el sonido de los bailes y de las alegres veladas. Incluso las prostitutas, declaradas indeseables por la perfección de París, encontraron refugio en esta ciudad. Este domingo de verano de 1883, el clima era caliente y muchos parisinos tomaron el tren, el autobús o el tranvía hacia Anières para disfrutar del río. Es también el lugar al que se dirigía Georges Seurat con su cuaderno de bocetos para observar a la multitud en la orilla del río de este alegre suburbio. Luego de algunas semanas, de regreso en su estudio en la calle Chablot, en París, Seurat utilizó sus apresurados bocetos para componer el gran lienzo titulado Un baño en Anières. ¿Qué vemos? Un resumen de un domingo normal, con sus nadadores y sus navegantes. Sin embargo, las figuras estilizadas y sin movimiento se ven rígidas, como si fueran estatuas antiguas. Construido según las normas clásicas, la común escena de este parece vibrar intensamente. Un examen más detallado revela una yuxtaposición de trazos de color, lo que hace que la imagen brille inusualmente. El uso de estos trazos de color, que luego serían puntos, es la gran invención de Seurat. Pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora, concentrémonos en el panorama que nos muestra el pintor. ¿Qué nos está diciendo? Para saberlo, tenemos que examinar los elementos que están en el lienzo, sus movimientos y posturas, descubrir los secretos de la pintura y tratar de entender qué nos dice sobre la ciudad, el campo, la época y el artista. Seurat pintó a niños y hombres nadando y disfrutando. Entre ellos podemos ver simples empleados y trabajadores que vinieron a refrescarse y a disfrutar de la tranquilidad rural de las orillas del río Sena. ¿Pero por qué están todos mirando en la misma dirección? Incluso el pequeño perro que está en alerta en el primer plano, listo para correr. Quizás están viendo a una regata o una carrera de remo, o solo están viendo más allá, al otro lado del río. Enfrente está la isla de la Grande Jatte, donde los peatones con su mejor ropa de domingo están paseando o recostados en la sombra de los árboles. Como ellos, Seurat está observando la isla. Las miradas se dirigen a la inspiración de su próximo cuadro, Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, en el que continuó con el desarrollo de la técnica que había descubierto y experimentado con un baño en Anières. Ambos cuadros comparten un elemento fácilmente reconocible, un bote con una bandera tricolor. Pero dejemos a un lado la Grande Jatte y volvamos con Seurat y los nadadores. La postura de las figuras sugiere tranquilidad e incluso un poco de indiferencia. En el fondo de esta escena apacible y bucólica hay una gran cantidad de movimiento y actividad. Un tren cruza por el viaducto bloqueando la línea del horizonte. El humo negro brota de las chimeneas fabriles. Para esta época, finales del siglo XIX, los suburbios habían sido transformados. La revolución industrial estaba en pleno desarrollo. Las cosas están cambiando. París ha sido transformado más allá de las fábricas pintadas por Seurat, como a 10 kilómetros de distancia. En tan solo 20 años, el pintor vio el cambio drástico de la ciudad. Persiguiendo la modernidad, el arquitecto y urbanista Georges Eugène Haussmann
Construyó 26 bulevares, erigió cientos de edificios idénticos, incrementó el número de puentes, creó nuevos edificios públicos y diseñó jardines y parques. La higiene está en su mejor momento. El trabajo de Pasteur se celebra bajo la cúpula del instituto. El señor Pasteur ha demostrado que el aire no es el responsable de la fermentación. Lo son los organismos microscópicos que se encuentran en la atmósfera. El aire solo los transporta. Los nombres de estos microbios eran numerosos. Algunos tuvieron que ser definidos y otros desechados. La palabra microbio es corta y da un significado generalizado. Fue aprobada por mi ilustre amigo, el señor Littré, el lingüista más competente de Francia. Esa es una palabra que utilizaremos. La esperanza de vida es más larga. El éxodo a las ciudades rurales está aumentando ya que se está duplicando la población de la capital. Como una medida de salubridad, Prefet Poubelle presenta sus famosos contenedores de basura. Y las fábricas contaminantes fueron expulsadas a las afueras de las ciudades. La otra cara de la moneda es la precariedad de los suburbios industriales. Forzados a las afueras de la ciudad, los trabajadores están amontonados en distritos llenos de palas y de cabañas improvisadas. Las pequeñas ciudades, ahora convertidas en grandes suburbios dormitorio, son consideradas zonas de alto riesgo. Un miembro del Parlamento lo indicó de la siguiente manera: los bárbaros que amenazan a nuestra sociedad no están ni en el Cáucaso, ni en las estepas de Tartaria. Están en los suburbios industriales. Los anillos bucólicos no quedaron al margen. En 1848, los barqueros incendiaron el viaducto ferroviario protestando debido a su competencia con los trenes. En 1870, los puentes fueron quemados por los defensores de la ciudad para evitar el avance del ejército prusiano. La estación fue destruida por el fuego enemigo. Un año después, las batallas causaron estragos una vez más en Anières. La ciudad cayó en las manos de la insurgente comuna y le tomó 10 días a la comandancia de la Plaza de París para recuperarla. Desde que lo vimos, soñamos con alcanzarlo. Las aerolíneas lo volvimos un privilegio y nunca más. En Avianca empezamos una nueva historia. Una en la que le damos la bienvenida a que más personas vuelen como prefieran. De una manera amigable, en la que tú eliges. Y con silla para todos. Hoy abrimos nuestras alas a los que quieren volar, porque el cielo les pertenece. Bienvenidos a la nueva Avianca. El cielo es de todos. ¿Sabes qué es lo mejor de Comedy Central? ¡Ya dijiste, culero! No voy a filtrar nada, lo que sí lo voy a decir. No más preguntas, su señoría. ¡A partirse su pinche madre! Eso es lo que pasa cuando Peppa Pig no toma ácido fólico. Eso. Y que ahora tiene un canal en Pluto TV. Gracias, está muy bonito. No has visto nada. Disfruta las 24 horas lo mejor de Comedy Central gratis en Pluto TV. Océanos profundos, montañas rascacielos, culturas sorprendentes. Hay una forma de viajar a lugares increíbles. Cierra los ojos y ábrelos en Anthony Bourdain, lo desconocido. El mejor restaurante del país hasta ahora. El mundo es tuyo, trazando caminos y mucho más. Prepara tu ticket con destino a Pluto TV Viajes. Solo en Pluto TV. Para el momento en que Serra pintó su lienzo, los puentes habían sido reconstruidos y los trenes funcionaban de nuevo. Las personas iban a Anières a relajarse, divertirse en el agua y dormir sobre el césped. En el centro del lienzo de Serra, llama la atención un joven muchacho. Está encorvado y con los hombros caídos. ¿Una pose de relajación o de cansancio? Quizá trabaja en la planta de gas Clichy que vemos detrás de él. ¿Es posible?
ya que los aprendices comenzaban a trabajar a la temprana edad de 10 años y las 12 horas de trabajo al día eran extenuantes. Se necesitan cada vez más trabajadores para mantener la maquinaria en funcionamiento. La búsqueda de la rentabilidad ha transformado a los trabajadores en engranajes de una cadena de operaciones que ni ellos mismos entienden. En las nuevas fábricas, el ruido es implacable. Las temperaturas son muy altas en el verano y muy bajas cuando llega el invierno. Hay un constante peligro con las piezas que caen, las cintas que se rompen y el aceite que se sobrecalienta. Coupeau, el herrero de Solà-les-Amours, trabaja duro, contando la suciedad de la forja y la monotonía del constante martilleo de las similares piezas de hierro. El progreso llega a través de la ideología técnica y racionalista. La Organización Científica del Trabajo, OCT, se convirtió rápidamente en un modelo para los países industrializados. Utiliza el desglose detallado del trabajo para forzar a los trabajadores, que ya no son más que engranajes en una inmensa cadena mecanizada que lleva a cabo las tareas cronometradas y cuidadosamente calculadas. Racionalizado, repetitivo, científicamente organizado, así como los trazos y puntos de color en el lienzo de Seurat. ¿Será que el artista también ingenió una producción mecanizada en su pintura? Veámoslo de otra manera. En un baño en Asnières, Seurat, con solo 24 años de edad, estaba en el proceso de inventar una nueva técnica. ¿Qué es exactamente? Es el uso de un método conocido como arte óptico. Seurat creó formas y colores sin la necesidad de mezclar con anterioridad las pinturas en la paleta. Logró un efecto similar a la pixelación, muy adelantado a su tiempo. El cálculo de las proporciones dictamina el espacio entre los pequeños trazos, de tal manera que el ojo lo vea inafectado. De esta forma, un detalle o una pieza de ropa que se ve marrón para el observador es en realidad una multitud de trazos rojos, azules y amarillos en el lienzo. En una carta dirigida a un mercader llamado Durand-Ruel, el pintor Camille Pissarro, quien adoptaría el método de Seurat, lo explica perfectamente. Él dice que este método le permite al artista usar una mezcla óptica de pigmentos que crea un brillo más intenso. Y esa es la técnica de la que estamos hablando. Seurat dibujó sobre el lienzo los preceptos del libro de Eugène Chevreul, los principios de la armonía y el contraste del color. Chevreul era un físico brillante con la apariencia de un disparatado científico, quien determinó que dos colores colocados uno al lado del otro influencian y cambian su entorno. Los colores complementarios colocados uno al lado del otro se intensifican y cuando se combinan, se anulan. Seurat también se inspiró en los diagramas de contrastes de Ruth, que determinan tres contrastes fundamentales. El contraste de tonos, indicando cuáles son los colores complementarios. El contraste de líneas, es decir, la distancia en comparación con la horizontal. Y el contraste de tonos, con el que experimentó una serie de dibujos. Críticos como Félix Fénéon pasaron a hablar en términos de divisionismo o incluso de puntillismo. Este método da un golpe en la noción de sensibilidad usualmente asociada con el arte. Seurat prefiere hablar en términos de armonía. El arte es armonía. La armonía es la analogía de los contrastes, la analogía de las similitudes, en el tono, el matiz y la línea, considerada por el rasgo dominante, por la influencia de
combinación de iluminaciones exuberantes, tranquilas y tristes. A diferencia del impresionismo, donde lo que importa es el leitmotiv, impulsado por el sentimiento y la emoción del momento, Seurat pintó sus lienzos de manera científica, estudiando una serie de bosquejos y observaciones. Cuando trabaja en el cuadro de Asnières, Seurat fue a la ciudad a realizar dibujos y pequeños cuadros. Los croquis, como él llamaba a los óleos, y bocetos que realizaba como ayuda a su memoria. Los colocaba en las paredes de su estudio y los consultaba mientras trabajaba en su lienzo. En total, 14 borradores en óleo y 10 bosquejos. El artista reunió detalles en sus viajes a Asnières, manteniendo algunos y desechando otros, así como los caballos que aparecían en un bosquejo bañándose en el Sena, que no aparecen en el lienzo final. Algunos personajes son inventados. Seurat llevó a un modelo a su estudio para realizar al hombre que está en el primer plano. El cuadro es una síntesis de escenas que él estudió y seleccionó cuidadosamente. Un viejo amigo comentó sobre él: no hay nadie más preciso y meticuloso que este serio artista. Un apóstol poco sociable y poco comunicativo con el rostro de Jesucristo. Otro amigo lo definía de la siguiente manera: un hombre apuesto, apacible, a veces afligido, consumido por su arte, atormentado por la idea de mejorar su técnica para lograr que la finura de su visión fuese más tangible. El artista Albert Dubois-Pillet cantaba sus alabanzas: Seurat abrió el camino para mí. Le debo todo. Su sentido del orden y de la disciplina creó una impresión inmediata y profunda en mí. Por medio de Seurat y gracias a Seurat, llegué a amar la pintura. El autor Maurice Beaubourg lo encontraba muy digno, modesto y sencillo. Pero su obsesión con la necesidad y con la adecuación de la ciencia y la química en el arte me ha dejado atónito. Nacido en París en 1859 en una familia de clase media, Seurat mostró a pronta edad su don con el dibujo. Un discípulo de la buena pintura, que quedó sorprendido con el impresionismo cuando vio por primera vez los trabajos de Pissarro, Degas y Monet. Tenía 21 años y al igual que ellos quería encontrar un nuevo método de pintura. También apreciaba los frescos clásicos y alegóricos de Puvis de Chavannes, con quien se reunió en varias ocasiones. Un baño en Asnières fue comparado con La Tierra Feliz, uno de los últimos cuadros del maestro. Un lienzo expuesto en el Salón en 1882, justo cuando Seurat comenzaba a trabajar en su pintura, con la que Seurat calculó cada efecto. Nos arrastra plenamente en esta escena bucólica, en primer lugar por el imponente tamaño del lienzo, 2 por 3 metros, y luego poniendo en primer plano a lo largo del borde al hombre de espaldas a nosotros tumbado en el césped. El niño sentado con las piernas en el agua es el centro de atención. En sentido estricto y por las leyes de la perspectiva, el tamaño de esta figura central es ligeramente desproporcionado en comparación con las demás. Ligeramente elevado, el terraplén cubierto de césped se convierte en un punto de observación. Divide la imagen en 2 partes bien diferenciadas, la tierra y el agua. La pila de ropa en el césped también llama la atención. La camisa blanca, los pantalones oscuros y el sombrero de paja. La mejor gala para el día que se ha convertido recientemente en el día oficial de descanso. La decisión de qué día debían tener libres los trabajadores fue objeto de un intenso debate político. Desde la Revolución, los artesanos y los trabajadores tuvieron su Saint-Lundi, o Lunes Santo, un legado de la Ilustración. Pero la Iglesia Católica y la clase media se negaron a aceptarlo. Veían el Saint-Lundi como la oportunidad de que los trabajadores asistieran a las reuniones políticas, cayeran en el libertinaje o fueran a los cabarets. Y basándose en esta ideología, el día de la misa se convirtió gradualmente en el día oficial de descanso. ¿Qué pensaba Seurat de todo esto? Tuvo mucho cuidado de no revelar sus afiliaciones políticas.
Sus cuadros están anclados en la realidad de su época, pero no representan cualquier miseria social. Sin embargo, como la mayoría de los artistas de vanguardia, se movía entre los periodistas de la prensa anarquista que apoyaban la lucha de los trabajadores. Seurat fue un testigo de cambios sin precedentes. Nació bajo una dictadura y murió durante una república parlamentaria. En sus cortos 30 años experimentó una guerra contra Prusia y vivió la Comuna de París. Vio el auge de las ideas de izquierda y fue testigo, entre otras cosas, del advenimiento de la libertad de prensa, la libertad de reunión y el derecho a huelga. ¿Pero qué hacían los trabajadores los domingos? ¿Rezaban, paseaban, jugaban a la petanca o tomaban una copa con los amigos? En París, deambulaban a lo largo de las principales avenidas, de los senderos a la sombra de nuevas edificaciones, y también a través de los parques y a lo largo de las terrazas de los cafés. A algunos les gustaba comer en el césped o dar un paseo en familia. Y también estaban los que, como en el lienzo de Seurat, salían de la ciudad e iban a nadar, a navegar o a pescar. Sobre un día en el campo, Maupassant escribió: cuando llegaron al puente de Neuilly, el señor Dufour dijo: aquí estamos al fin en el campo, y luego a su esposa le aumentó el sentimiento por la belleza de la naturaleza. Los cafés al aire libre a lo largo del Sena están siempre llenos. La gente se reúne para disfrutar de unas copas entre amigos, tal vez una comida, pero sobre todo para bailar. Artistas, hombres de letras y las personas que estaban libres, a los que les gustaba mezclarse con las grisettes y los hombres malos. Los domingos de excursión le daban la oportunidad a los trabajadores, tanto hombres como mujeres, de deshacerse de su ropa de trabajo del día a día y vestir más elegantes. Los más pobres mejoraban su vestimenta de todos los días con la ayuda de algunos accesorios como un chal, un delantal bordado o tal vez un sombrero de paja. Todos los tipos de sombreros están representados en el lienzo de Seurat. Sombreros de paja, bombines, sombreros de fieltro cloché, sombreros de copa. Eran distintos por las diferentes clases sociales que se mezclaban en las orillas del Sena. Claramente visible, colocado en el césped cerca de la figura principal, está un sombrero de paja. Estaban muy de moda en este periodo entre los bañistas y amantes del agua. Este es un sombrero canotier con su ala y una corona plana adornada con una cinta, introducido por los primeros parisinos en aventurarse en el Sena. El canotier se inspira en el casco de reglamentación de los marineros y barqueros. Es por excelencia el sombrero de verano de los hombres. Celebrado por Renoir en su famoso cuadro El almuerzo de los remeros. A su manera, un baño en Asnières captura la vida que se desarrollaba en las orillas del Sena. Es un fresco de su época. 50 años antes, la escena pintada por Seurat no hubiese podido existir. En ese entonces se necesitaban 4 horas para llegar a Asnières en una calesa. Las personas de la ciudad no tenían forma de escapar al campo. Después de 1837, el viaje era de solo 45 minutos desde la estación de trenes de Saint-Lazare. Para el momento en que Seurat pintó un baño en Asnières, la red ferroviaria había sido construida y los suburbios de distancia media se desarrollaban a un ritmo acelerado. Como consecuencia, podía aumentar la distancia entre los hogares y el trabajo. El servicio hacia Asnières era excelente. En los domingos de verano había más de 50 trenes. También se le podía llegar en tranvía o en autobús desde la Plaza Clichy. Las familias se acomodaban en las cubiertas superiores y las plataformas externas. Los viajes en tercera clase, con todo el ruido y el amontonamiento. Seurat trabajó en su lienzo por más de un año, pero en 1884, cuando se lo presentó al jurado del Salón de Bellas Artes, el veredicto fue unánime: negado. No es difícil ver por qué.
¿Qué hubiese podido hacer con una pintura que no es ni clásica ni impresionista y mucho menos simbolista? Por no mencionar el naciente puntillismo. Luego de esto, Seurat se unió a otros artistas excluidos del salón para configurar un grupo de artistas independientes a los que la ciudad les permitió exponer sus obras en un edificio temporal cerca de las Tullerías. Pero al ser tan grande, el cuadro quedó relegado a la barra de un local. Afortunadamente fue notado por el crítico Félix Fénéon, quien reconoció la originalidad de la pintura. Él ve en el enfoque sistemático de Seurat nada menos que una conexión entre la armonía de todos los sentidos. Un observador belga, corresponsal de un círculo de arte de vanguardia, quedó bastante perplejo. No estaba seguro de si Seurat era el mesías de un nuevo tipo de arte o un simple falsificador. Finalmente optó por decir: es un pintor sincero, reflexivo y observador que será juzgado por el tiempo. Félix Fénéon ya había tomado una decisión. Defendió el lienzo y dedicó muchos artículos a Seurat. Desactivó la crítica explosiva al puntillismo, exponiendo y racionalizando sus teorías científicas. Se convirtió en el héroe de este nuevo movimiento con Seurat en su centro. Más tarde se le unieron Paul Signac y Camille Pissarro. Un baño en Anières, sin duda, marca el final de una era y el comienzo de otra, tanto por su temática como por su técnica científica. Seurat parece haber entendido mucho antes que otros artistas que el presente apuntaba hacia la intrigante pero implacable religión del progreso. No veía razón para que el arte no formara parte de esta conmoción.